En la conferencia anterior estuvimos hablando sobre las causas del movimiento. En esa conferencia vimos que Newton explica las causas del movimiento a base de fuerza. Para Newton, un objeto está en su estado natural si está en reposo o está moviéndose en línea recta a una velocidad uniforme. Para cambiar ese estado de movimiento hace falta entonces que haya una fuerza neta que sea distinta de cero. Cuando hablamos de las fuerzas en la conferencia anterior, hablamos de varias fuerzas. Hablamos de la fuerza de fricción, que tiene que ver con la fuerza que ejerce un objeto sobre otro cuando se deslizan, cuando un objeto se desliza sobre otro. Esa es la fuerza de resistencia que ejerce un objeto y ocurre entre la superficie de ambos objetos. La fuerza de fricción, siempre que un objeto se desplaza o se mueve sobre una superficie, está presente. También está presente cuando un objeto se está desplazando a través de un medio. Por ejemplo, si usted considera un submarino que está viajando por debajo del agua, pues ese submarino va a encontrar una resistencia del agua a su movimiento y esa le llamamos también una fuerza de fricción. También en el caso de un paracaidista que se tira de un avión, es precisamente la fuerza de fricción la que hace que eventualmente ese paracaidista deje de acelerar y llegue a una velocidad uniforme y por lo tanto, ¿verdad?, pueda llegar al piso a una velocidad razonable. Otra de las fuerzas de las que hablamos fue la fuerza normal. Y dijimos que la fuerza normal es una fuerza que ocurre cuando dos objetos están en contacto uno sobre otro y es una fuerza que es perpendicular a la superficie en contacto. Así que la fuerza normal, a diferencia de la fuerza de fricción, no requiere que el objeto se esté moviendo. Siempre y llanamente que haya un objeto descansando sobre otro, esta fuerza va a estar presente. Hablamos de una tercera fuerza, además de la fuerza de fricción y la fuerza normal, hablamos de la tensión. Y la tensión, dijimos que es esa fuerza que se propaga a lo largo de una cuerda o algún objeto que uno utiliza para alar a otro objeto. Así que la tensión siempre está presente, ¿verdad? Cuando uno tiene, por ejemplo, un objeto que cuelga usando una cuerda o una cadena, como por ejemplo una lámpara que cuelga de un techo, esa tensión es la fuerza que ejerce la cadena o la soga sobre el objeto. Y la otra fuerza de la que hablamos en la conferencia anterior fue el peso. Y el peso, dijimos que era la fuerza con que la Tierra, la fuerza de gravitación con que la Tierra ala un objeto. La fuerza de fricción la vamos a estar denotando con la letra F minúscula, esto es por convención, lo hacemos así. La normal la estamos denotando con la letra N mayúscula, estos todos son fuerzas, son vectores. La tensión con la letra T y el peso con la letra W. Estas fueron las cuatro fuerzas que vimos en la conferencia anterior. Por ejemplo, si uno considera a una persona que está alando un objeto, como este caso que se ilustra aquí, de un muchacho que está alando una caja, aquí están presentes las cuatro fuerzas. La fricción entre la caja y el piso se va a oponer a la dirección del movimiento. La dirección es que el muchacho está tratando de mover la caja. Así que la fuerza de fricción que actúa en este caso es una fuerza que va a estar actuando en la dirección opuesta al movimiento. Como el objeto está sobre una superficie, esa superficie ejerce una fuerza hacia arriba sobre ese objeto y esa fue la fuerza que llamamos la fuerza normal. Así que la fuerza normal está presente aquí también y apunta hacia arriba siempre. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie que está en contacto los objetos. Si ese objeto estuviera en un plano inclinado, pues entonces la fuerza normal no sería hacia arriba, sería perpendicular al plano. Así que lo que me refiero es esto, ¿verdad? Si la caja hubiera estado en un plano inclinado, la fuerza normal siempre es perpendicular a las superficies en contacto. Así que la fuerza normal siempre sería
es hacia arriba, pero con respecto a las superficies que están en contacto. La tensión está presente aquí también. La tensión es la fuerza con que básicamente la soga está alando a la caja. Recuerden que lo que sucede en este caso es que el joven, el muchacho, ala la soga y la soga ala la caja. Y esa fuerza con que la soga ala la caja es lo que llamamos la tensión. Y la tensión obviamente va a ser en la dirección que el muchacho está alando. La tensión estaría en esta otra dirección. Así que esta era la fuerza normal. Esta es la fuerza de fricción. Aquí está la tensión. Recuerden que la tensión la estoy dibujando aquí por el lado, pero realmente la tensión está siempre a lo largo de la cuerda. Y la última fuerza de la que le hablé es el peso. Y el peso siempre es hacia abajo, en la dirección del centro de la Tierra. Y es la fuerza gravitacional con que la Tierra ala los objetos que tienen masa. Así que en este caso particular ahí están presentes las 4 fuerzas de las que estuvimos hablando en la conferencia anterior. De las primeras 3 fuerzas de esta lista se denominan fuerzas de contacto. Se denominan fuerzas de contacto porque requieren que los objetos estén en contacto para que ellas actúen. Así que, por ejemplo, la fricción es una fuerza de contacto entre 2 superficies, igual que la fuerza normal. Y la tensión requiere que la soga o la cadena con que uno esté alando esté en contacto con el objeto. El peso, sin embargo, es un ejemplo de lo que llamamos una fuerza de acción a distancia. Y lo que significa una fuerza de acción a distancia es precisamente que esa fuerza actúa aun cuando los objetos no estén en contacto uno con otro. En la naturaleza hay básicamente 4 fuerzas fundamentales. Y esas 4 fuerzas fundamentales incluyen, además de la fuerza de gravedad, que es la fuerza responsable por el peso de los objetos, incluye así que la primera es la fuerza de gravitación, de la que hemos hablado un poco. La fuerza de gravedad, que es la responsable por el peso de los objetos, incluye la fuerza electromagnética, que gobierna los fenómenos eléctricos y magnéticos. De hecho, la fuerza electromagnética incluye 2 fuerzas que antes se pensaba que eran fenómenos separados, que son la fuerza electrostática y la fuerza magnética. Así que estas 2 fuerzas, la fuerza electrostática, que es la que ocurre entre 2 objetos que tienen carga eléctrica, y la fuerza magnética, que es la que ocurre entre objetos que tienen carga magnética, como por ejemplo 2 imanes, son realmente parte, ¿verdad? Son instancias de lo que se conoce hoy en día como la fuerza electromagnética. Las otras 2 fuerzas fundamentales, además de la de gravedad y la fuerza electromagnética, son las que se conocen como la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Estas 2 fuerzas son las que gobiernan los procesos a nivel de la estructura atómica
y vamos a hablar sobre ellas un poco más adelante en el curso. Por ahora no vamos a decir mucho más sobre ellas. Igual la fuerza electrostática y la electromagnética y la magnética, vamos a hablar de ellas posiblemente en el segundo semestre, o mayormente en el segundo semestre. Está dedicado a fenómenos que son magnéticos y eléctricos. Y en el día de hoy pues vamos a dedicarle un poco de tiempo realmente a hablar sobre la fuerza de gravitación. Como cosa curiosa, la fuerza de gravedad de estas cuatro fuerzas que aparecen aquí es la más débil de todas. Si uno calcula, por ejemplo, compara la fuerza de gravedad entre un protón y un electrón en un átomo de hidrógeno, compara la fuerza electrostática con la fuerza gravitacional, resulta que la fuerza electrostática es como 10 a la 40 veces más fuerte que la fuerza de gravedad. Y la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil son mucho más fuertes todavía que la fuerza electromagnética. La diferencia, o otra diferencia fundamental aquí, es que estas fuerzas, la fuerza nuclear, son fuerzas de bien poco alcance. Así que son fuerzas que solamente uno las puede detectar cuando estamos hablando de distancias del orden del tamaño de un núcleo o menos, de 10 a la menos 10 metros. Mientras que estas otras dos fuerzas, la de gravedad y la electrostática, básicamente son fuerzas que el alcance es infinito, aunque obviamente después de cierta distancia la magnitud de la fuerza es tan pequeña que muchas veces uno la puede descartar. Pero en teoría, ¿verdad?, esta fuerza tiene un alcance que es básicamente infinito. Y la fuerza de gravedad es la responsable por que los planetas, la Luna gire alrededor de la Tierra, que los planetas giren alrededor del Sol, que se formen las galaxias y todas estas estructuras a nivel del universo. Así que aunque es la fuerza más débil, cuando uno está mirando el universo o estas escalas tan grandes, pues es la fuerza que predomina. Así que el comportamiento del universo está determinado por la fuerza gravitacional. Estas son las fuerzas fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las demás fuerzas que conocemos se pueden reducir a estas. Así que, por ejemplo, en nuestra lista original de la fuerza de fricción, la fuerza normal y la tensión, estas no son fuerzas fundamentales. Realmente, estas tres son fuerzas que son instancias de las fuerzas electromagnéticas. Así que los procesos que conocemos como fricción, fuerza normal e incluso la tensión, en un análisis profundo, básicamente lo que son reflejos es de interacciones entre objetos que tienen cargas eléctricas y cargas magnéticas. En este caso particular, cargas eléctricas es el fenómeno más importante. Así que estas son nuestras cuatro fuerzas fundamentales. Vamos a dedicarle un poco de tiempo hoy a hablar sobre la fuerza de gravitación y vamos a hablar un poco sobre la fuerza de fricción, que de estas tres fuerzas que hay aquí es la que requiere un poco más de análisis. La fuerza de fricción, si usted alguna vez ha tenido que empujar un automóvil o empujar un objeto pesado, arrastrarlo, tiene que haber experimentado que inicialmente uno tiene que poner un gran esfuerzo, hacer un gran esfuerzo para que el objeto se empiece a mover. Pero una vez que el objeto está en movimiento, ya no hace falta que uno aplique tanta fuerza para mantener el objeto moviéndose. Así que si uno hace una gráfica de la fuerza de fricción versus la fuerza aplicada, uno se va a dar cuenta entonces que esa resistencia que tiene el objeto a moverse aumenta proporcional a la fuerza aplicada, pero llega un momento en donde se reduce. En esta sección de esta gráfica representa la región en la que uno está aplicando fuerza al objeto, pero el objeto no ha comenzado a moverse aún. Fíjense que como el objeto no se ha movido, pues la fuerza de fricción que evita que el objeto se mueva tiene que ser exactamente igual en magnitud, pero en la dirección opuesta a la fuerza que yo estoy aplicando. Así que, por ejemplo, para hacerlo un poquito más claro, si yo estoy tratando de empujar un objeto con mis manos y el objeto no se ha movido, recuerden que si no se ha movido, las leyes de Newton nos garantizan que la fuerza neta es cero. Pero sabemos que hay cuatro fuerzas aquí. Esto es exactamente igual al caso del niño, del joven que está jalando la caja, ¿verdad? En vez de estarla jalando, ahora la estamos empujando. Van a estar presentes las cuatro fuerzas.
la fuerza aplicada, que va a ser en esta dirección, y esa es la que estamos dibujando en este eje de la gráfica. La fuerza que se opone, que es la fuerza de fricción, y por supuesto la fuerza normal y el peso del objeto. ¿Okay? Si el objeto no se está moviendo, esta fuerza y esta fuerza son, en este caso particular, tienen que cancelarse, ¿verdad? La fuerza normal y el peso se van a cancelar, van a tener la misma magnitud, pero las direcciones opuestas. Y eso lo sabemos porque el objeto no se está moviendo en la dirección vertical. Y si el objeto no se está moviendo, pues resulta también entonces que esta fuerza de fricción tiene que ser igual a la fuerza aplicada. Así que si yo empujo poco, le aplico poca fuerza, la fricción tiene que ser igual de poca, de pequeña. Mientras más fuerza yo le aplique, la fuerza de fricción tiene que aumentar. Y eso es lo que se ilustra en esta parte de la gráfica. La fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza aplicada en esta región donde el objeto está en reposo. Pero obviamente si la fuerza que yo le aplico es suficientemente grande, va a llegar un momento en que el objeto se va a empezar a mover. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si yo aplico mucha fuerza, ¿verdad? Lo que puede pasar es que el objeto siga acelerando. Así que si estoy en vez de estar empujando con las manos, estoy empujando con un automóvil aquí, yo podría aplicarle tanta fuerza a esta caja que hago que acelere. Pero no tengo que llegar a ese extremo, ¿verdad? Yo puedo simplemente, una vez que el objeto se empiece a mover, hace falta nada más que una fuerza mínima para mantenerlo en movimiento uniforme. Así que yo puedo, ¿verdad?, aplicar fuerza a este objeto y hacer que el objeto se mueva a una velocidad uniforme. En ese caso, de nuevo, la segunda ley de Newton me garantiza que la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza aplicada, porque el objeto está moviéndose en línea recta a una velocidad uniforme. Y eso es lo que se ilustra en esta parte de la gráfica. En esta parte de la gráfica tenemos el caso donde la fuerza aplicada y la fuerza de fricción son iguales, de manera tal que el objeto se está moviendo a una velocidad uniforme. Así que este es el comportamiento general. Usted necesita aplicar una cantidad de fuerza hasta cierto punto. Luego de ese punto, usted con una fuerza menor logra que el objeto se mantenga en movimiento a una velocidad uniforme. La fuerza de fricción, en cualquiera de los dos casos, es proporcional a la fuerza normal. La fuerza normal, recuérdense que es esta fuerza que apunta hacia arriba, y en cualquier caso, ya sea en la región donde el objeto está quieto, la región estática, o en la región en la que el objeto se está moviendo, la región cinética, esa fuerza de fricción va a ser igual a una constante, o es proporcional a la normal, ¿verdad? Donde la constante proporcionalidad es lo que llamamos el coeficiente de fricción. Recuerden que hay una región, estamos distinguiendo dos regiones, una región estática y una región cinética. En el caso de la región estática, ese coeficiente de fricción se llama coeficiente de fricción estático, y en el caso de la región donde el objeto se mueve, se denomina coeficiente de fricción cinético. Recuerden que en el caso del objeto que se mueve a una velocidad uniforme, o se está desplazando ya, moviéndose sobre la otra superficie, el coeficiente de fricción cinético va a ser una constante, va a ser el mismo siempre. No importa la velocidad que se mueve el objeto. Por lo menos para ciertos rangos de velocidades eso va a ser así. Pero en el caso de la región estática, noten que la fuerza de fricción va a estar cambiando. Habíamos quedado que en esta región la fuerza de fricción varía, va desde 0 hasta cierto valor máximo. La fuerza normal es siempre la misma, así que la única posibilidad es que el coeficiente de fricción esté cambiando también. Así que en esta región realmente no podemos hablar de un coeficiente de fricción único, sino más bien un coeficiente de fricción que tiene un rango de valores. Desde 0 hasta un cierto valor máximo, que le llamamos aquí F máximo. Así
Así que básicamente esta gráfica ilustra el comportamiento de la fuerza de fricción y en muchos casos, ¿verdad?, en muchas aplicaciones donde uno tiene un objeto que se está desplazando o moviéndose a través de otro, pues una de las cosas que uno quiere hacer es saber cuantificar ese coeficiente de fricción, y el coeficiente de fricción básicamente me dice cuánta resistencia le está poniendo ese medio o esa superficie al objeto que se está moviendo sobre ella. Por ejemplo, en el diseño de los automóviles de carrera, pues uno trata de que ese coeficiente de fricción sea lo más pequeño posible. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el diseño de los aviones o en el diseño de un submarino, que uno quiera que se mueva por debajo, se mueva dentro del agua. Así que el coeficiente de fricción es algo que en general nos interesa conocer, y básicamente con lo que hemos visto hasta aquí nos da una idea de cómo se calcula. Por lo menos en estos casos, no vamos a tratar todavía el caso del objeto moviéndose dentro de otro, pero en el caso de un objeto que se desliza sobre otro, sí podemos calcular rápidamente ese coeficiente, la magnitud del coeficiente. Muchos de estos valores ya están tabulados, uno los puede buscar en la literatura. Por ejemplo, en esta tabla aparecen varios coeficientes de fricción. Primera columna es el coeficiente de fricción estático máximo, y este valor acá es el coeficiente de fricción cinético. Recuerden que por lo que hemos dicho hasta ahora, el coeficiente de fricción estático máximo va a ser siempre es mayor que el coeficiente de fricción cinético. Pero recuerden que este es el máximo. Este valor siempre va de 0 a este valor máximo. Puede tener ese rango de valores. Así que, por ejemplo, aquí está la goma sobre concreto. Si usted la trata de deslizar una sobre la otra, coeficiente de fricción estático máximo, y el cinético es 0.8, y así sucesivamente. Tienen acero sobre acero, aluminio sobre acero, vidrio sobre vidrio, cobre sobre acero, madera sobre madera, y así sucesivamente. Así que en la literatura uno puede conseguir muchos de estos coeficientes de fricción, y si no están ahí uno podría incluso calcularlos. No hay ningún problema con eso, porque sabemos cómo hacerlo. Así que para ilustrar cómo uno calcula el coeficiente de fricción, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a considerar un bloque de madera que tiene una masa de 0.10 kilogramos, que se está alando, como el caso del niño que teníamos ahorita, del muchacho que jalaba la caja. Vamos a estar alándolo con una fuerza que es horizontal igual a 5 por 10 a la menos 2 newtons. Y lo vamos a hacer de manera tal que ese objeto se va a estar moviendo a una velocidad uniforme. Así que lo que acabamos de ver nos dice que la fuerza, lo que queremos calcular es el coeficiente de fricción. Así que empezamos con nuestra ecuación básica para el coeficiente de fricción. μ es igual a n por la normal. El análisis que hicimos anteriormente, recuerden, nos dice que la fuerza, en este caso, bueno, que es un objeto que se está alando con una fuerza horizontal F. Hay una fuerza de fricción que se opone al movimiento, hay una fuerza normal y hay una fuerza hacia abajo que es el peso. Y las leyes de Newton nos garantizan que la magnitud de esta fuerza va a ser igual a esta y la magnitud de esta fuerza va a ser igual a esta. Así que por la segunda ley de Newton sabemos que F minúscula tiene que ser igual a F en magnitud y que N tiene que ser igual a W en magnitud. Así que como la fricción es igual a mu, el coeficiente de fricción cinético, recuerden que el objeto se está moviendo a una velocidad uniforme, va a ser ese coeficiente de fricción por la normal. Tendríamos que la fuerza de fricción sería mu por el peso, porque la normal es igual al peso, y el peso sabemos que es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Así que para determinar el valor de mu, lo que hago es que escribo F igual, recuérdense que F es la fuerza aplicada también,
Es una igualdad, así que en vez de F aquí puedo poner F mayúscula. Así que puedo decir que F mayúscula va a ser igual a mu por M por G. Por lo tanto, mu tiene que ser igual, despejando para mu, tendría que ser la fuerza aplicada, F, entre M por G. La fuerza aplicada, vimos que era 5 por 10 a la menos 2 newtons. La masa es 0.10 kilogramos. Y la aceleración de gravedad es 9.80 metros sobre segundo cuadrado. Así que tenemos todo lo que nos hace falta para hacer el cálculo de mu. Fuerza 5 por 10 a la menos 2 newton. La masa del bloque es 0.10 kilogramos. Y la aceleración de gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Así que si hacemos ese cálculo, voy a hacer un cálculo aquí aproximado. Esto es cerca de 10. 10 por 0.1 es como 1. Así que este número es como 5 por 10 a la menos 2 newton entre kilogramos. Recuérdense que kilogramos metros sobre segundo cuadrado es newton también, así que los newton cancelan. Así que este numerito me va a dar algo así como 5 por 10 a la menos 2 más o menos. Y ese sería el resultado en este caso. Así que este sería el coeficiente de fricción para este caso particular. Y esa sería la manera de calcularlo. Dijimos anteriormente que en la naturaleza hay 4 fuerzas fundamentales, que son la fuerza gravitacional, de la que el peso de un objeto es una instancia, como vamos a ver ya mismo. La fuerza electromagnética, que incluye los fenómenos eléctricos y magnéticos. La fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Y que todas las fuerzas realmente se reducen a una de esas 4 fuerzas. Realmente no hay conocido hasta el momento ninguna otra fuerza de la naturaleza que no se puede explicar en términos de estas 4 que hemos presentado aquí. Y las fuerzas que mencionamos ahorita como fuerzas de contacto, las fuerzas de fricción, la normal y la fuerza que llamamos la tensión, realmente son instancias de la fuerza electromagnética. Así que a última hora, todas las fuerzas son fuerzas que son de acción a distancia, no son realmente fuerzas de contacto. Lo que llamamos fuerzas de contacto, cuando uno las analiza, se da cuenta que son fuerzas electromagnéticas que actúan a la distancia realmente. Así que para los físicos, ¿verdad? En la historia de la física, hablar de las fuerzas de acción a distancia, que era Newton fue una de las primeras personas que lo propuso, era un poco complicado porque siempre se pensaba, ¿verdad?, que tiene que haber una interacción. La interacción entre los objetos tendría que requerir que estuvieran realmente uno en contacto con el otro. La física hoy en día explica la fuerza de acción a distancia mediante el concepto de un campo de fuerza. Así que lo que decimos es que alrededor, por ejemplo, de un objeto que tiene masa, en este caso estoy dibujando aquí el planeta Tierra, alrededor de todo objeto que tiene masa, en el espacio alrededor de él, hay un campo, lo que llamamos un campo de fuerza, un campo gravitacional, que es entonces el que interactúa con los objetos. Es decir, si yo coloco un objeto en el campo gravitacional de la Tierra, ese objeto interactúa con la Tierra a través del campo. En otras palabras, el objeto interacciona con el campo y el campo interacciona con la Tierra. Así que toda la interacción a distancia pensamos que está mediada por un campo y que entonces la interacción es a través del campo. Objeto con el campo y con el otro objeto. Al igual que en el caso de la fuerza gravitacional, pues la fuerza electrostática, por ejemplo, que es la fuerza que uno observa entre objetos que tienen carga eléctrica,
pues también está mediada por un campo, en este caso le llamamos un campo eléctrico. Y en el caso de un objeto con cierta carga, el campo eléctrico tiene la misma forma. Un objeto que está aislado, el campo eléctrico tiene la misma forma que el que vimos para la Tierra. En el caso de la Tierra, las flechas, noten que apuntaban hacia el centro de la Tierra, lo que quiere decir que la fuerza es una fuerza de atracción. De hecho, estas líneas que están dibujadas aquí, estas flechas, se llaman las líneas de fuerza. Y lo que nos dicen es la dirección de la fuerza que sentiría el objeto que se coloque en esa posición en el espacio. Así que cualquier objeto que se coloque en las inmediaciones de la Tierra va a sentir una fuerza que es hacia el centro de la Tierra. Y en el caso de los objetos con carga eléctrica, la diferencia estriba en que, a diferencia de la masa, que es una sola cantidad, en el caso de los objetos cargados hay cargas que son positivas y cargas que son negativas. Así que el campo eléctrico alrededor de un objeto que tiene carga negativa es el que se dibuja hacia dentro del objeto, hacia el centro del objeto. En el caso de un objeto que tiene carga positiva, pues entonces las líneas de fuerza o las líneas de campo son apuntando hacia afuera del objeto. En otras palabras, si yo coloco un objeto con carga positiva en las inmediaciones de este, que tiene carga negativa, pues entonces ese objeto va a tender a atraerse, va a moverse en la dirección de las líneas de fuerza. Mientras que si coloco un objeto con carga positiva alrededor de este otro, lo que va a sentir una fuerza de repulsión, lo que va a tender a hacer ese objeto es moverse hacia afuera. Eso es lo que decimos cuando en electricidad, que decimos que dos cargas que son iguales se repelen, mientras que cargas que son de signo distinto se atraen. En el caso del campo magnético es lo mismo. Por ejemplo, en esta lámina, en este dibujo, esto es una foto, de hecho, de un imán de barra que está el polo norte y el polo sur, al que se le han puesto por encima laminillas de limaduras de hierro. Y básicamente la limadura de hierro, cuando uno la tira encima de ese imán, o alrededor de ese imán, forma este patrón, que básicamente lo que ilustra es nuevamente la forma que tiene el campo magnético. Así que en un imán, el campo magnético tiene la forma que se ilustra aquí. Se puede apreciar un poco en la lámina. Y las líneas de fuerza apuntan desde el polo norte hacia el polo sur. Así que cuando tenemos dos imanes, uno que se acerca al otro, uno puede sentir una fuerza entre ellos. Lo que vamos a decir es que esa fuerza está mediada por el campo magnético. Así que toda fuerza de acción a distancia está mediada por un campo de fuerza, y dependiendo de la naturaleza de la fuerza, si es gravitacional, eléctrica, magnética, pues decimos entonces que es un campo gravitacional o un campo eléctrico o un campo magnético. Vamos a hablar sobre la fuerza gravitacional, eso es lo que nos ocupa por ahora, porque realmente la teoría de la gravitación, la primera teoría de gravitación, realmente que fue la que desarrolló Newton en el año 1666. Newton escribió este libro que se llamaba Principia Mathematica, donde además de esbozar las tres leyes de movimiento que ya discutimos, también presenta su teoría de la gravitación. Newton básicamente lo que dice es que todo objeto que tiene masa atrae a todo otro objeto que tenga masa con una fuerza que es proporcional a la masa de cada uno de los objetos y es inversamente proporcional a la distancia entre ellos. De hecho, es una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. En forma de ecuación, esa fórmula se expresa de esta forma. En esta ecuación, M1 y M2 son las masas de los dos objetos, R es la distancia que hay entre ellos, entre el centro de los dos objetos, y G es lo que se llama la constante de gravitación universal. Así que esta fórmula básicamente lo que nos dice resume la ley de gravitación universal de Newton. Noten que aquí se pone F1 es igual a F2, porque recuerden que todas las fuerzas son interacciones, así que realmente siempre aparecen en pares. Eso es lo que nos dice la tercera ley de Newton. Así que de la misma manera que la masa 1 atrae
a la masa 2, y esa es la fuerza F2 aquí, pues la masa 2 también está atrayendo la masa 1, y esa es la fuerza que llamamos F1. Pero estas dos fuerzas son una pareja de acción y reacción y tienen la misma magnitud. Así que para hacerlo quizás un poco más explícito, vamos a recordar que estos son vectores aquí, pero aquí estamos hablando de la magnitud de las dos fuerzas. La magnitud de esta fuerza y la magnitud de esta son iguales. En lo que se diferencian es en la dirección. Esta G es la constante, esta constante de proporcionalidad es lo que se llama la constante de gravitación. Universal. Se llama constante de gravitación universal porque esa constante va a tener siempre el mismo valor, no importa en qué parte del universo estemos hablando. Y no importa con cuáles dos objetos estemos calculando la fuerza de gravitación, ese valor va a ser el mismo. Así que, por ejemplo, si yo estoy calculando la fuerza de gravitación entre un electrón y un protón en un núcleo de hidrógeno, pues esta G tiene un valor que es el mismo que si yo estuviera calculando aquí la fuerza de gravitación, digamos, entre el planeta Júpiter y el Sol. Lo que cambia es la masa de los objetos y lo que cambia es la distancia entre ellos. Pero esta cantidad, G, va a ser siempre la misma. Y ese número es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Ese es el valor de la constante de gravitación universal. Y esto es lo que uno tiene que saber a la hora de hacer un cómputo de fuerza gravitacional entre dos objetos. Noten que en esta ecuación la distancia está elevada al cuadrado, o sea que la fuerza es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia. Lo que quiere decir es que la fuerza de gravitación se reduce de manera tal, mientras más se alejan los objetos, más se reduce, pero se reduce de manera tal, por ejemplo, que si usted duplica la distancia entre los objetos, la fuerza se reduce en una cuarta parte. La reducción no es una proporción inversa regular, ¿verdad? Es al cuadrado. En otras palabras, si yo duplico la distancia, no se reduce a la mitad de la fuerza, sino se reduce a una cuarta parte. Y eso es lo que ilustra esta gráfica de aquí. Esta gráfica les dice cómo cambia la fuerza en función de la distancia. Por ejemplo, aquí estamos tomando como la distancia original un valor de 1 y la fuerza original también como de un valor de 1. Así que nada más que un propósito de hacer escala o hacer una escala aquí. Lo que decimos es lo siguiente: si yo duplico la distancia, ¿qué quiero decir? Pues que si la distancia originalmente era 1, ahora va a ser 2. La fuerza por su lado originalmente era 1, pero cuando duplicamos la distancia, la fuerza se reduce a una cuarta parte. Y eso lo pueden ver aquí, ¿verdad? Si yo en vez de poner 1, pongo 2, al cuadrar va a quedar 4. Así que la fuerza va a ser 1 sobre 4. Si yo triplico la distancia, por ejemplo, ahora en vez de tener una distancia igual a 1, la triplico hasta 3, pues entonces la fuerza se reduce a una novena parte, y así sucesivamente. Así que la reducción es bastante rápida, relativamente rápida entre cómo se reduce la fuerza con respecto a la distancia. Así que esto es lo que se llama una ley de inverso al cuadrado. Lo que quiere decir es que la fuerza se reduce como el inverso del cuadrado de la distancia. Cuando veamos el caso de la fuerza electrostática, la fuerza electrostática tiene la fórmula es muy similar a esta. La única diferencia es que en vez de usar masas, vamos a estar utilizando cargas eléctricas. Y por supuesto, la constante no va a ser G, va a ser otra constante distinta, con un valor distinto. Pero es una fuerza que también varía como el inverso de la distancia al cuadrado entre los objetos. Así que en ese sentido, ¿verdad?, la fuerza de gravitación y la fuerza electrostática se comportan en forma similar. Vamos a hacer un ejemplo del uso de la ecuación que describe la ley de gravitación universal
vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular la magnitud de la fuerza de gravitación entre la Luna y la Tierra. Recuerden que en esta fórmula, si yo quiero calcular la fuerza entre la Luna y la Tierra, yo necesito saber la masa de la Luna, la masa de la Tierra y la distancia entre la Luna y la Tierra. Una vez que sé esas tres cantidades, lo que tengo que hacer es sustituir aquí, multiplicar por la constante de gravitación universal, y eso me va a dar la magnitud de la fuerza. Así que vamos a hacerlo aquí rápidamente. La masa de la Tierra es aproximadamente 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. La masa de la Luna es aproximadamente 7.35 por 10 a la 22 kilogramos. Así que noten que básicamente la Tierra es unas 100 veces tiene como 100 veces más masa que la Luna. Un factor de 10 a la 2 aquí. Y la distancia entre la Tierra y la Luna, la distancia promedio entre ellos, es aproximadamente 3.84 por 10 a la 8 metros. O 3.84 por 10 a la 5 kilómetros. Así que estamos hablando de 384.000 kilómetros más o menos. Así que si quiero calcular la fuerza de gravitación entre la Luna y la Tierra, todo lo que tenemos que hacer es sustituir en nuestra ecuación las masas M1 y M2 por la masa de la Luna y la masa de la Tierra. Y obviamente la distancia R va a ser la distancia entre la Luna y la Tierra, que la tenemos aquí ya. Así que si hago esa sustitución, aquí pondría 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Ese es el valor de G. La masa de la Luna, 7.35 por 10 a la 22. Kilogramos. Y la masa de la Tierra, 5.97 por 10 a la 24. Voy a ponerlo por aquí debajo. Pero recuérdense que está multiplicándose, así que sería por 7.35 por 10 a la 24 kilogramos. Este signo de multiplicación. Por, ¿está bien? Y eso va a ir dividido entre la distancia al cuadrado, que sería 3.84 por 10 a la 8 metros. Y esto va todo al cuadrado. Recuerden que es importante cuadrar aquí. De hecho, si no cuadran, lo que va a pasar es que las unidades no le van a dar las unidades que tienen que salir en este problema. La fuerza, a final de cuentas, me tiene que dar en unidades de newtons, que es la unidad de fuerza. La única manera que se van a cancelar todas estas cosas es que este metro aquí esté elevado al cuadrado. Así que si hacen esta operación aquí, matemática, este poquito de álgebra, eso les va a dar algo así como cerca de 2 por 10 a la 20 newtons. Aproximadamente 2 por 10 a la 20 newtons. Esa es la magnitud de la fuerza de gravitación entre la Tierra y la Luna. Por si acaso, observen, aquí es newton metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Aquí tengo kilogramos por la masa de la Luna, tengo kilogramos por la masa de la Tierra. Kilogramo con kilogramos me da kilogramo cuadrado. Así que va a cancelar este kilogramo cuadrado que está en el denominador. Y aquí cuando eleve esta cantidad al cuadrado, sería 3.84 al cuadrado por 10 a la 16 metros cuadrados. El metro cuadrado va a cancelar con este metro cuadrado que hay aquí y el resultado me va a quedar en newtons. Así que este es un ejemplo sencillo, ¿verdad?, de cómo utilizar la fórmula para la ley de gravitación universal y calcular, digamos, la fuerza de gravitación entre dos objetos como son la Luna y la Tierra. A propósito, dijimos en la conferencia anterior, y en esta lo volvimos a repetir, que el peso de un objeto era la fuerza de gravitación con que la Tierra ala ese objeto. Así que habíamos dicho que el peso W era la fuerza de gravitación y ese peso era la masa por la aceleración de gravedad. Esa aceleración de gravedad la hemos visto que es aproximadamente 9.8
metros sobre segundo cuadrado. Ese es un valor constante que cuando hablamos de los objetos que caen libremente, dijimos que ese valor lo habíamos obtenido empíricamente. Es decir, si uno deja caer un objeto y tiene algún sistema que permita calcular la aceleración, el valor que van a observar es un valor de aproximadamente 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, noten lo siguiente, que si el peso del objeto es la fuerza gravitacional con que la Tierra atrae ese objeto, pues entonces ese peso tiene que ser igual también a ¿qué? A G por la masa del objeto por la masa de la Tierra entre la distancia del objeto a la Tierra elevado al cuadrado. Es decir, si yo tengo un objeto, digamos que está en la superficie de la Tierra, aquí tengo un objeto que tiene masa m, la Tierra ala ese objeto hacia abajo con una fuerza W, que decimos que es el peso, pero esa fuerza no es otra cosa que la fuerza gravitacional, así que tiene que ser igual a esta expresión que aparece aquí. Bueno, 9.8 metros sobre segundo cuadrado es la aceleración de los objetos que sufren los objetos cuando están cerca de la superficie de la Tierra. De hecho, vamos a ver que realmente si el objeto está muy alejado de la Tierra, la aceleración disminuye. Pero por ahora, vamos a asumir que estamos trabajando con el caso de un objeto que está cerca de la superficie de la Tierra. En ese caso, si yo quiero utilizar esta fórmula, necesito saber la masa del objeto, la masa de la Tierra y la distancia de la Tierra al objeto. Pero si el objeto está cerca de la superficie de la Tierra, la diferencia o la distancia que hay, digamos, si esta es la Tierra, y yo tengo un objeto que está muy cerca de la Tierra, en la superficie, pues realmente la distancia de la Tierra, del centro de la Tierra, a ese objeto va a ser aproximadamente el radio de la Tierra. Está demasiado cerca, ¿verdad? Así que ese valor lo podemos tomar como el radio de la Tierra. Así que si usamos aquí el radio de la Tierra, igualamos estas dos cantidades, noten que vamos a tener que mg, recuérdense que m chiquita representa la masa del objeto, mientras que la m grande representa la masa de la Tierra. Tendríamos que mg sería igual a g m entre r cuadrado. Fíjense que la masa del objeto aparece a ambos lados de la ecuación, por lo cual lo puedo cancelar. Y me queda que g es igual a g por m sobre r cuadrado. Es decir, la aceleración que sufre el objeto no depende de su masa. Aquí la masa que aparece es la masa de la Tierra. Así que, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que un objeto, no importa su masa, no importa qué masa tenga, la aceleración va a ser siempre la misma. Porque no depende esa aceleración de la masa del objeto. Por eso es que decíamos, cuando hablamos de objetos que caían libremente, decíamos todos los objetos que se dejan caer sobre la superficie de la Tierra aceleran a la misma razón. Y aquí está la prueba, ¿verdad? Esto es uno de los descubrimientos de Newton. Bueno, y este valor lo puedo calcular, ¿verdad? Si yo quisiera, ¿qué me haría falta para yo calcular el valor de G? Pues el valor de G mayúscula, que es la constante de gravitación universal, 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Necesito saber la masa de la Tierra, y la masa de la Tierra teníamos aquí ahorita, era 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Y lo que nos haría falta saber es el radio de la Tierra. El radio de la Tierra lo podemos buscar en cualquier libro de texto y es aproximadamente 6.37 por 10 a la 6 metros. Y recuerden que aquí la distancia va al cuadrado, así que este número hay que cuadrarlo. Y si hacemos el cálculo aquí, lo que va a pasar es que, noten, tendríamos newton metro cuadrado entre kilogramo cuadrado multiplicado por kilogramo y dividido entre metro cuadrado, así que los metros cuadrados cancelan, un kilogramo de estos que aparecen al cuadrado de aquí cancela con este, así que el resultado va a ser newton sobre kilogramo.
Pero el newton, recuerden que es kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, así que si lo divido entre kilogramos, me va a quedar metros sobre segundo cuadrado, que es la unidad de aceleración. Así que esto tiene las unidades que tiene que tener, ¿verdad? Es una aceleración, y ese número, cuando hagan el cálculo, es el que le va a dar aproximadamente 9.8. Así que ese 9.8 que vimos cuando hablamos de movimiento en una sola dimensión y hablamos de la aceleración de los objetos que caen libremente, de aquí es donde sale ese número. Y esto es uno de los resultados que encuentra Newton, ¿verdad? Que teóricamente él deriva ese valor que vimos, que ya Galileo lo había visto, lo había descubierto empíricamente. Un último asunto sobre la ley de gravitación que vale la pena que mencionemos es un resultado que también tuvo Newton, sumamente importante, fue que teóricamente él pudo también deducir lo que se conoce como la ley de Kepler. Kepler era un matemático contemporáneo de Galileo que se benefició de una serie de observaciones detalladas que había hecho un astrónomo famoso de la época que se llamaba Tycho Brahe, y con esos datos estableció 3 leyes del movimiento planetario. Pero eran leyes empíricas, de nuevo, leyes que estaban basadas en relaciones que él observó empíricamente, o en este caso que los datos quien se los suplió fue Tycho Brahe. Una ley, que es la que se llama la tercera ley de Kepler, decía que el periodo o la distancia al cubo de un planeta al Sol era proporcional al cuadrado del periodo de ese objeto alrededor del Sol. Así que, digamos, en el caso de la Tierra, esta T representa el tiempo que le toma a la Tierra dar una vuelta completa alrededor del Sol, el periodo, que sería un año, y esta R sería la distancia promedio de la Tierra al Sol. Kepler descubrió esta ley y se dio cuenta, ¿verdad?, que funcionaba para cualquier objeto que estuviera dándole vuelta a otro objeto, como el caso de los planetas alrededor del Sol o el caso de la Luna alrededor de la Tierra, y así sucesivamente. Bueno, pues una de las contribuciones importantes de Newton, que de hecho la motivación para Newton, entre otras, una de las más importantes, fue precisamente el estudio del comportamiento de los objetos celestes, como los planetas. Una de las contribuciones de Newton fue precisamente deducir esa ley usando su ley de gravitación universal. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Les voy a dar una idea de cómo sale esto, cómo sale esa tercera ley de Kepler, cómo la podemos obtener de lo que sabemos ya acerca de la ley de gravitación universal y de algo que hicimos anteriormente, que era el análisis del movimiento de objetos con movimiento circular uniforme. Así que un poco de memoria antes de empezar. Cuando analizamos los objetos en movimiento circular uniforme, nos dimos cuenta que la aceleración, que ese objeto está acelerado, recuerden que aunque la magnitud de la velocidad es uniforme, y de ahí el nombre de movimiento con circular uniforme, aunque la magnitud de la velocidad es uniforme, la aceleración era una aceleración centrípeta, o sea, una aceleración que va hacia el centro del círculo. Eso le llamamos la aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta, si recuerdan, era igual a la magnitud de la velocidad al cuadrado entre R, donde R era el radio del círculo. También vimos la relación entre la velocidad tangencial o la magnitud de la velocidad con que se mueve el objeto aquí, y lo que llamamos la velocidad angular. Dijimos que V era omega por R, donde omega era la velocidad angular. Y omega, también habíamos visto en aquella ocasión, que era igual a 2pi sobre el período de rotación. Así que esas 3 fórmulas las vimos cuando hablamos de movimiento circular uniforme,
Si alguien tiene alguna duda sobre esto, les recomiendo que repasen su libro de texto o la conferencia donde hablé sobre ello. Pero lo que voy a hacer aquí es que voy a expresar la aceleración en términos del período. Así que voy a primero sustituir V por omega R. Así que la aceleración centrípeta sería omega R al cuadrado entre R. Noten que aquí voy a tener omega cuadrado. Voy a tener una R cuadrado que se va a cancelar con una R de aquí, así que me va a quedar omega cuadrado R. Y omega, dijimos que era 2pi sobre T, sobre el período. Así que esto sería 2pi sobre el período al cuadrado, ese es omega, multiplicado por R. En otras palabras, esto va a ser igual a 4pi cuadrado por R entre T cuadrado. Esa es una expresión para la aceleración centrípeta. Bien, segunda ley de Newton nos dice que si un objeto está acelerado, si su aceleración es distinta de cero, es porque hay una fuerza que le produce la aceleración y a esa fuerza la llamamos la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa del objeto, segunda ley de Newton, ¿verdad? Siempre la fuerza es la masa por la aceleración, sería la masa por la aceleración centrípeta. En otras palabras, sería la fuerza centrípeta tendría que ser igual a 4pi cuadrado R, 4pi cuadrado M por R entre T cuadrado. Esa es la fuerza centrípeta, ¿verdad? Expresando la aceleración 4pi como 4pi cuadrado R sobre T cuadrado. Bueno, ¿a dónde nos lleva esto? Bueno, consideremos ahora que este objeto que está dando vuelta aquí fuera, digamos, un planeta alrededor del Sol. Así que si en el centro de este círculo yo dibujara el Sol, pues sabemos que entonces la fuerza centrípeta, la fuerza responsable porque ese objeto se mantenga moviéndose en ese círculo, es la fuerza gravitacional entre el Sol y ese planeta. Así que en el caso particular de un planeta que se mueve alrededor del Sol, pues entonces la fuerza centrípeta, o la responsable de la fuerza centrípeta es la fuerza gravitacional. Son las mismas cosas en este caso. Noten, ¿verdad? Por ejemplo, si este objeto hubiera sido una piedra que yo amarro de un hilo y le doy vuelta, lo mantengo en círculo, a una velocidad uniforme, o la magnitud de la velocidad uniforme, pues entonces la fuerza centrípeta, la fuerza que lo obliga a mantenerse en el círculo, es la tensión de la cuerda con que está amarrado el objeto. En el caso de un planeta alrededor del Sol no hay tal cuerda, no hay nada. Lo que hay es una fuerza aquí que se transmite a distancia y es la fuerza de gravitación. Así que por lo tanto, si asumimos que nuestro objeto es ahora un planeta alrededor del Sol, digamos que esta es la órbita del planeta, aquí en algún lado está nuestro planeta y aquí en el centro está el Sol. Lo que hemos dicho hasta el momento es que la fuerza centrípeta aquí no es otra cosa que la fuerza de gravitación entre los dos objetos. La fuerza de gravitación entre el Sol y el planeta. La fuerza centrípeta ya vimos lo que era. Dijimos que era, la fuerza centrípeta en general, ¿verdad? Es 4pi cuadrado M por R entre T cuadrado. Y la fuerza gravitacional entre un planeta, asuman que la planeta tiene masa, la M pequeña aquí representa la masa del planeta, la masa del Sol vamos a representarla por la M grande, pues la fuerza gravitacional sería G por M pequeña, M grande, la masa del planeta, la masa del Sol, entre la distancia entre la Tierra y el Sol, entre el planeta y el Sol, que es esta distancia, ¿verdad? En el caso de la aceleración centrípeta, R era el radio del círculo. Pues aquí el radio del círculo es la distancia entre el planeta y el Sol, así que
estamos hablando del mismo símbolo aquí, la misma R, lo único que aquí está al cuadrado. Así que lo que voy a hacer es que voy a despejar aquí para R cuadrado, para R, multiplicando por R cuadrado a ambos lados. Y voy a multiplicar por T cuadrado también de una vez a ambos lados. Así que si hago eso, aquí tendría 4pi cuadrado m r al cubo. Y acá tendría g m pequeña por m grande por T cuadrado. ¿Está bien? Así que si multiplico por T cuadrado a ambos lados, aquí esta T cancela, no va a aparecer, pero va a aparecer aquí multiplicando. Si multiplico por R cuadrado a ambos lados, esa R cuadrado por R me va a dar R al cubo. Y si multiplico por R cuadrado acá, cancela, así que la R cuadrado no va a aparecer. Si divido entre esta... Noten aquí que esta M y esta M son las mismas, así que las puedo cancelar. Tengo 4pi cuadrado R al cubo es igual a G M por T cuadrado. Así que R al cubo sería, si divido entre 4pi cuadrado, tendría Gm entre 4pi cuadrado por T cuadrado. Así que la relación entre la distancia del planeta al Sol y el periodo de revolución de ese planeta alrededor del Sol es de esta manera. R al cubo igual a una constante. Noten que todo lo que hay aquí es son constantes. 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, la masa del Sol, y pi, que es una constante también. Así que noten que eso no es otra cosa entonces que la ley de Kepler, ¿verdad? Porque esto es una constante proporcional y estamos diciendo que R al cubo es una constante por T cuadrado, y lo que acabamos de ver es que esa constante va a ser Gm sobre 4pi cuadrado. Así que de ahí sale, es que Newton deriva entonces la tercera ley de Kepler. De esta manera es que Newton prueba, ¿verdad?, que lo que Kepler logró deducir empíricamente tiene un fundamento teórico, un fundamento físico, y es debido a la fuerza de gravitación universal, la fuerza de gravitación entre dos objetos. Esta fórmula en astronomía se utiliza con cierta frecuencia. Si usted puede mirar, si usted está observando ahora, hoy en día ya se han descubierto, ¿verdad?, planetas orbitando alrededor de estrellas que no son nuestro Sol. Así que ellos tienen mecanismos, digamos, para medir el periodo, el periodo de revolución del objeto, y tienen formas de medir la distancia. Podrían utilizar la ecuación para calcular la masa, o en algunos casos donde se conoce la masa por otros métodos, pues entonces uno podría utilizar la ecuación para saber la distancia que hay entre el planeta y la estrella. Así que esta es una fórmula que de mucho valor en la astronomía. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se utiliza esa ecuación. Vamos a hacerlo para el caso de para calcular la distancia entre el Sol y la Tierra. ¿Okay? Que voy a usarla directamente para calcular la distancia del Sol a la Tierra. Así que voy a calcular cuánto es R. Si yo quiero saber cuánto es la distancia entre la Tierra y el Sol, pues obviamente tengo que saber la masa del Sol, que es esta M mayúscula que aparece aquí. Recuerden que esta M es la masa del objeto que está en el centro del círculo. Y esta T sería el periodo de revolución. Y en el caso de la Tierra sabemos que ese periodo de revolución es un año. Así que yo sé que esta distancia es un año, este tiempo es un año, así que puedo sustituir en la ecuación y despejar para la distancia. Así que vamos a hacer eso. Así que este es un ejemplo. Así que R al cubo va a ser
gm sobre 4pi cuadrado por t cuadrado. Así que cuando quiera calcular r, lo que tengo que hacer es sacarle la raíz cúbica a todo lo que encuentre al lado de acá, ¿verdad? Pero por ahora, para no tener que estar escribiendo tantos símbolos, lo voy a dejar así. G sabemos lo que es, 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Eso es G. La masa del Sol. La masa del Sol la podemos sacar de nuestro libro de texto. Es aproximadamente 2 por 10 a la 30 kilogramos. Es la masa del Sol. Eh, 4pi cuadrado pues sería 4 por 3.14 al cuadrado. Y entonces tendríamos que multiplicar por t al cuadrado. T dijimos que era un año al cuadrado, pero aquí los newtons están expresados en términos de kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Así que t tendríamos que tenerlo expresado en segundos también, ¿verdad? En años no nos sirve. Pero vamos a poner ese dato por aquí en algún lado. T, recuerden que es un año. Y en un año hay aproximadamente 3.16 por 10 a la 7 segundos. ¿Está bien? ¿De dónde sale este número? Pues de coger un año, que son 365 días y un cuarto, multiplicarlo por 24, que es el número de horas en un día, multiplicarlo por 60, que es el número de minutos en una hora, y finalmente multiplicarlo por 60, que es el número de segundos en un minuto. Si hacen esa multiplicación, le da este número, y ese es el número que habría que poner aquí, 3.16 por 10 a la 7 segundos al cuadrado. Si hacen toda esta multiplicación, el número que van a obtener es algo así como 3.38 por 10 a la 35 metros al cubo. Y entonces R sería la raíz cúbica de eso. Si le toman la raíz cúbica de esa cantidad, ese número les va a dar algo así como 6.96 por 10 a la 8. 6.96 por 10 a la 11 metros. O 6.96 por 10 a la 8 kilómetros. Así que de esta manera, ¿verdad? Puedo utilizar la tercera ley de Kepler o la ley de gravitación universal de Newton para calcular la distancia de la Tierra al Sol. Estos son cerca de 3 por 10 a la 8, son 696 millones de kilómetros, ¿no? 696 millones de kilómetros tendríamos aquí. De nuevo, recuerden que este tipo de ejercicio típicamente hay tres cantidades aquí que podrían variar dependiendo de la situación. Si uno conoce, como ahora, conocemos la masa y conocemos el periodo, podemos calcular la distancia. Pero si conociéramos, por ejemplo, la distancia y el periodo, podríamos calcular la masa. O si conociéramos la masa y la distancia, podríamos calcular entonces el periodo. Así que después que tengamos dos de esas tres cantidades, podemos calcular la tercera.